Imagina que todo lo que puedes pensar cabe dentro del lenguaje. Ludwig Wittgenstein lanzó esa bomba filosófica al afirmar que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. ¿Y qué ocurre con lo que queda fuera? Ahí entra la estética y la ética, esos territorios donde las palabras tropiezan y el silencio cobra sentido. No es misticismo vacío, es la frontera entre decir y mostrar. Para Wittgenstein, la belleza y el bien no se explican, se manifiestan, como un cuadro de Rothko que no puedes traducir a frases, pero que te atrapa en el pecho. El arte se convierte, así, en una forma de hablar sin usar palabras, una gramática muda que revela lo que el pensamiento lógico no alcanza a escribir. Este enfoque no nació por casualidad. A comienzos del siglo XX, Europa hervía entre la precisión científica y el colapso ético. Mientras la física de Einstein alteraba la percepción del tiempo, Wittgenstein trabajaba en trincheras y bibliotecas, obsesionado con la exactitud del lenguaje. Su Tractatus Logico-Philosophicus parecía un manual matemático, pero ocultaba una intuición poética, que lo más importante no puede decirse. Curioso, ¿no? Un tratado lógico que termina en el silencio. De lo que no se puede hablar, es mejor callar, escribió, y esa frase cambió la historia de la filosofía contemporánea. No como un cierre, sino como una provocación. Si las palabras callan, ¿cómo expresa el ser humano lo inefable? Para Wittgenstein, la estética no es entretenimiento ni decoración, es una forma de mostrar el sentido del mundo. Cuando observas una composición musical de Bach o una obra de arte de Kandinsky, no necesitas una definición para sentir lo sublime. El filósofo vienés veía en esa experiencia el eco de lo ético, comprender el mundo como un todo con significado. No se trata de moral religiosa ni de reglas escritas, se trata de percibir el valor. Por eso afirmaba que la ética y la estética son una y la misma cosa. Ambas apuntan a lo que está más allá de los hechos, a lo que da sentido, pero que el lenguaje no puede atrapar. Es la vibración detrás de toda palabra que intenta rozar el misterio. Pensemos en el silencio. Para Wittgenstein, no es ausencia de comunicación, sino su forma más pura. El silencio puede contener más verdad que 1.000.000 de discursos. Igual que el arte moderno, que reduce, corta y deja espacios vacíos, el silencio filosófico sugiere lo que no se puede describir. Si digo, esto es bello, ya lo reduje al lenguaje. Pero cuando simplemente miro, el fenómeno habla por sí mismo. Esa tensión entre mostrar y decir nos atrapa. Queremos explicar lo que sentimos, pero al hacerlo, destruimos parte de su esencia. ¿Acaso la ética no funciona igual? Quien presume bondad, la apaga. Quien la vive sin palabras, la muestra completa. El joven Wittgenstein fue ingeniero aeronáutico antes que filósofo, y eso marcó su pensamiento. Buscaba precisión, estructura, límites, pero algo lo desbordaba, la experiencia estética. Cuando tocaba el piano o admiraba un poema de Goethe, comprendía que esa claridad técnica no bastaba. Había algo que el cálculo no podía atrapar, y allí nació su obsesión con lo indecible. ¿Cómo captar el misterio de la emoción sin deformarlo? La respuesta estaba en el acto mismo, en el gesto, en la música. No es casual que muchos artistas contemporáneos hayan visto en su filosofía un espejo de su propia lucha entre forma y expresión. Piensa en el arte de principios del siglo XX. Movimientos como el expresionismo y el dadaísmo estallaban contra la lógica racional. Querían decir lo que no se puede enunciar. Wittgenstein, sin pintar ni esculpir, estaba haciendo lo mismo desde la filosofía. Su lógica terminaba abriendo un abismo. Más allá de la descripción está la vivencia. Cuando Kandinsky hablaba de lo espiritual en el arte, resonaba el eco wittgensteiniano de lo indecible. Ambos buscaban un punto donde la razón se rompe y aparece lo sublime. En esa fractura nace la experiencia estética eterna, no entendida sino sentida. Ese instante donde el pensamiento calla y solo la presencia responde. Pero Wittgenstein no se detuvo en el silencio.
lo transformó en desafío. ¿Podría el lenguaje expandirse hasta tocar lo inefable? En su segunda etapa filosófica, exploró cómo usamos las palabras en la vida cotidiana. Descubrió que el sentido no está en los objetos, sino en el uso. El lenguaje se mueve como un juego, con reglas que cambian según el contexto. Curiosamente, eso reintroduce la estética. El significado se crea en la forma, en la interacción, en el tono. Como en la música, una misma nota puede sonar distinta según quien la toque. Lo ético y lo bello aparecen entonces no como absolutos, sino como prácticas vividas, dinámicas, humanas. Wittgenstein daba clases en pequeñas aldeas austríacas después de su éxito filosófico. Enseñaba matemáticas, pero observaba a sus alumnos con atención estética. Cada gesto, cada error tenía algo de revelación. Esa humildad de volver al cuerpo, al contacto directo, escondía una idea radical. La ética, como el arte, no se enseña, se encarna, solo se comprende en la práctica. Cuando el filósofo escribió que el sentido del mundo debe encontrarse fuera de él, no hablaba de religión, sino de transformación. Veía en los actos concretos la verdadera expresión de lo indecible. Por eso, más que un metafísico, fue un artista de la vida cotidiana, un experimentador del silencio activo. Su influencia se extendió más allá de la filosofía. John Cage, el músico del silencio, construyó composiciones donde el sonido ambiental se volvía protagonista, un guiño directo a la idea de Wittgenstein de mostrar sin decir. En pintura, el minimalismo hizo lo mismo, dejar que la ausencia hablara. En ética, pensadores como Iris Murdoch trasladaron la noción de lo indecible hacia la experiencia moral, diciendo que la atención amorosa al mundo es ya una forma de conocimiento. En todos estos casos aparece la misma intuición. Cuando el lenguaje se agota, comienza el sentido. Lo callado se convierte en el centro mismo del mensaje. La paradoja wittgensteiniana fascina porque nos reta. Comunica más quien logra callar a tiempo. En tiempos de saturación digital, eso suena casi subversivo. Vivimos rodeados de palabras, pero nos cuesta escuchar. Wittgenstein nos recuerda que el valor estético y ético no está en el ruido, sino en la pausa consciente. Lo sublime no necesita explicación, solo presencia. En la creación de contenido, esta lección se vuelve oro. No todo se dice, mucho se sugiere. Una mirada detenida o un corte abrupto pueden transmitir más que 100 discursos. Comprender eso es aplicar la filosofía del silencio a la narrativa visual del siglo XXI. Hay un dato curioso. Wittgenstein adoraba las novelas policíacas. Leía una tras otra para desconectar de sus tormentas filosóficas. Tal vez ahí estaba su secreto. Intuía que todo misterio tiene un punto ciego, algo que nunca se revela del todo. Ese velo es lo que mantiene viva la intriga. Lo mismo ocurre con la ética y la estética. Si las explicas por completo, pierden su poder. Esa chispa de lo desconocido es la que mantiene nuestra atención como un acertijo eterno del que no queremos escapar. Su filosofía del indecible no busca respuestas cerradas, sino mantener la pregunta latiendo. Eso, en sí, es un arte. Durante la Segunda Guerra Mundial, Wittgenstein trabajó como ayudante en un hospital. Nada de títulos, ni fama, ni teorías. Solo contacto humano. Esa decisión fue un manifiesto ético silencioso. Entendía que la moral no se predica, se practica. Lo indecible se mostraba en cada gesto de servicio, en cada mirada compasiva. Su renuncia a la comodidad intelectual fue una forma de arte vivida. Así, el pensador que dividió el lenguaje entre lo decible y lo indecible, terminó demostrando que las palabras más puras no se pronuncian, se viven y se notan. Esa coherencia radical lo convirtió en una figura casi mítica, mitad lógico, mitad asceta. Hoy su legado vibra en todas partes, aunque no lo notemos. Cada vez que una película nos emociona sin diálogos extensos o un cuadro nos deja sin palabras, estamos repitiendo su intuición. Lo importante se muestra, no se argumenta.
Incluso la ciencia, en su búsqueda por describir el universo, roza a veces lo indecible, como cuando un físico intenta explicar la belleza de una ecuación. Todo apunta a esa misma frontera, el límite de lo que el lenguaje puede sostener. Cruzarlo no significa abandonar la razón, sino reconocer su contorno y mirar más allá, donde la experiencia pura respira sin traducción. Y ahí está el arte de lo indecible, una danza constante entre lenguaje y silencio, entre ética y estética, entre lo que decimos y lo que dejamos sentir. Wittgenstein no propuso destruir el lenguaje, sino hacerlo consciente. Cada palabra tiene peso, cada omisión comunica. Saber callar en el momento justo es tan poderoso como hablar con claridad. Su filosofía nos desafía a practicar una forma de expresión más profunda, una donde lo bello y lo bueno son gestos, no conceptos. ¿Cómo expresarías tú lo sublime sin una sola palabra? Tal vez la respuesta no esté en decirlo, sino en dejar que suceda.